Buenos días a todos. Buenas tardes, la verdad. Me gustaría darles la bienvenida al webinar sobre derechos humanos y políticas públicas, Buenos días a todos. escenarios y tensiones. Ahora le paso la palabra a Natalia Corleta, la directora de Relaciones Internacionales, para que hable un poco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días a todos y todas. Bienvenidos a esta conferencia de Derechos Humanos y Políticas Públicas. Vamos a charlar un poco sobre los nuevos escenarios y tensiones. Como ustedes sabrán, esta conferencia está coorganizada por la Dirección de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la UBA, de la cual estoy a cargo, y por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. Estamos muy contentos por la convocatoria que tuvo esta conferencia, que en un principio estuvo pensada y fue creada en el marco del ciclo de cursos online de una diplomatura, de la cual el profesor Javier Palumo es parte del cuerpo docente. Si no conocen el ciclo de cursos online, les comento que es un ciclo desarrollado por la Dirección de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y está orientado a la enseñanza y la reflexión del derecho dictado por referentes de las distintas ramas y campos de interés. Tiene por objeto promover la enseñanza de excelencia utilizando las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para acercar la propuesta académica a los interesados, además de promover un diálogo y debate con quienes estudian el derecho en el ámbito nacional e internacional. El ciclo de cursos actualmente está coordinado por la abogada Diana Español. Algunos temitas administrativos que vamos a conversar antes de presentarles al doctor Javier Palumo. Como ustedes saben o habrán visto en las redes sociales, superamos ampliamente el cupo de inscripciones que teníamos. Tuvimos en el formulario que abrimos más de 850 inscriptos. Es por ello que decidimos transmitir de forma pública y abierta para cualquier interesado a través de YouTube, pero únicamente vamos a poder expedir certificados de participación a las personas que estuvieron inscriptas en el formulario antes de que lo cerremos, y que dejen en el chat de la plataforma de YouTube su nombre completo en un solo comentario para que podamos expedirle certificados. Más o menos vamos a tardar 10 días y se lo enviaremos a la casilla de mails en la cual se inscribieron. El doctor Javier Palumo, como saben, o si no saben les cuento, es abogado egresado con el título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la UDELAR. Es doctorando en proceso de tesis del doctorado en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Y tiene una maestría en Políticas Públicas y Derechos de la Infancia por la UDELAR, con especializaciones en Derechos de la Infancia y Derechos de las Mujeres. Fue consultor, investigador y docente en Derecho Internacional y los Derechos Humanos, Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, Derechos de las Mujeres, Administración de Justicia y Justicia Penal. Previamente se desempeñó como especialista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina Regional de UNICEF y diversas agencias de Naciones Unidas. Actualmente es director de Investigación y Gestión de la Información, coordinador de la Escuela Internacional del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur y es miembro experto del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Así que dicho esto, los dejo con el doctor Javier Palumo. Muy bien, muchas gracias Natalia por tu presentación y por tus palabras. Para nosotros desde el Instituto es muy importante desarrollar este tipo de actividades académicas, en este caso enmarcada en la diplomatura en Derecho a la Igualdad y No Discriminación de la Facultad de Derecho de la UBA, iniciativa que apoyamos desde su primera edición. Esta es la segunda vez que realizamos este tipo de actividades en el marco de la diplomatura y es la primera vez que lo hacemos en forma virtual. En esta oportunidad tuvimos además que hacer algunos cambios. La propuesta inicialmente, como decía Natalia, la habíamos pensado para desarrollarse en una plataforma que permitiera de alguna manera el intercambio entre quienes participamos, y tuvo que trasladarse al canal de YouTube del Instituto, que nos permitía una mayor capacidad, un mayor alcance. Recibimos más de 850 inscripciones en menos de una semana, y quedaba prácticamente una semana más hasta el cierre de inscripciones que teníamos previsto,
y nuestras plataformas quedaron superadas por las propias condiciones de la suscripción de nuestras instituciones a las plataformas, por el interés generado. Esta circunstancia también, esta circunstancia de la gran convocatoria, también me hizo cambiar un poco la idea de esta exposición, la que había pensado inicialmente orientada a un público con un interés centrado en lo académico, dado que esta es una presentación que desarrollo en un contexto académico y dentro de una propuesta académica de la Facultad de Derecho de la UBA, pero la información que me iba llegando me permitió tomar conocimiento de que muchas de las personas interesadas tenían inserciones muy diversas en el ámbito de las políticas públicas, en el ámbito del movimiento de derechos humanos y sus organizaciones, así como personas interesadas en términos generales en la temática. Como consecuencia, pensé en desarrollar una presentación un poco más corta, y con menos referencias a autores y discusiones. Es claro para mí que eso me va a llevar a plantear algunas ideas de una forma más sintética de lo que me gustaría, lo que puede implicar también algunos riesgos, pero sopesando beneficios y riesgos he considerado como una buena idea simplificar algunos planteos y no profundizar en la bibliografía. Me pongo de todas maneras a disposición, de todas formas, a compartir referencias bibliográficas o aclarar apellidos y nombres de autores que no diga correctamente o que no se entiendan correctamente. Me pueden escribir mi correo electrónico, mi cuenta de Twitter es @javierpalumo, @jpalumo, digo, y les puedo dar referencias bibliográficas concretas o alguna profundización para contemplar de alguna manera el cambio en esta forma de presentar los temas. El interés por esta actividad también desde el Instituto nos han planteado la conveniencia de pensar algunas otras instancias que nos permitan una mayor interacción y debate. Este interés por la actividad en el marco del canal de YouTube no permite esa interacción. Nos queda pendiente de alguna manera pensar en eso y pensar junto con la Universidad de Buenos Aires, quizá con el equipo del Departamento de Relaciones Internacionales, alguna actividad futura, planificar alguna actividad futura en otras plataformas que nos permitan un mayor intercambio y debate, sobre todo teniendo en cuenta, además del interés, que se trata de temas de una gran actualidad y que son muy interesantes para trabajar desde una perspectiva más de intercambio, debate, taller. Bien. Ahora voy a contarles un poco el plan de mi presentación. Mi idea es comenzar con una breve presentación y contextualización de lo que es el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, para luego hacer una referencia a algunas de las principales críticas a los derechos humanos y a las políticas públicas en derechos humanos, y culminar con algunas referencias a la necesidad de desarrollar reflexiones situadas en esta región del mundo para pensar los nuevos escenarios y tensiones. Se trata de reflexiones desarrollar de carácter personal, evidentemente no representan ni comprometen a las instituciones de las cuales he hecho y hago parte, y la idea principal de mi exposición va a ser realizar un acercamiento, como les decía, bastante sintético, no exhaustivo, a algunos de los debates académicos en torno al futuro de los derechos humanos y las políticas públicas, y voy a considerar en forma especial el derecho internacional de los derechos humanos, la normativa, la institucionalidad y las políticas públicas de carácter regional y nacional. Muchos otros aspectos que podrían ser abordados no los voy a poder tomar en cuenta, o por lo menos no van a poder tener ningún tipo de centralidad. Me voy a formular algunas preguntas para desarrollar las diversas temáticas, y voy a ensayar algunas respuestas intentando abordar los temas situando mi reflexión en la realidad y el contexto de América del Sur. Para comenzar con de alguna manera el primer núcleo temático de mi exposición, decirles que bueno, cuando voy a referirme a las políticas públicas en derechos humanos o el enfoque basado en derechos humanos, voy a estar haciendo referencia a un enfoque basado en el derecho internacional de los derechos humanos como marco, sobre el cual es posible orientar el proceso de formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas,
Este enfoque es conceptual, pero también es normativo, y se caracteriza además por ser aceptado por la comunidad internacional, puesto que se desarrolla como una consecuencia de la incorporación de los estándares del derecho internacional a las políticas públicas nacionales. Estamos, por lo tanto, frente a un desarrollo que es relativamente reciente y tiene como resultado condicionar y en algunos casos determinar algunas características del funcionamiento del aparato estatal, limitando la discrecionalidad de los órganos políticos de la perspectiva de la garantía de los derechos reconocidos. Esta es la principal característica de este enfoque. Se trata, por lo tanto, de un modelo que va más allá de lo técnicamente opinable, un enfoque basado en normas que deben ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas. Más allá de que es posible identificar múltiples antecedentes a este enfoque, se trata de una noción que, sobre todo en el ámbito regional, comenzó a ser utilizada en forma habitual a partir de la década de 1990, lo que coincide con la superación de periodos de quiebres institucionales, el retorno de la democracia en la mayoría de los países de América del Sur, y desde una perspectiva universal, entre otros importantes episodios, la finalización de la Guerra Fría y el desarrollo de grandes conferencias y cumbres internacionales en la década del 90 y en los primeros años del nuevo siglo. Los derechos humanos tuvieron una presencia muy relevante en estos encuentros, en estas conferencias globales, y los instrumentos aprobados establecieron un claro nexo entre los estándares y las políticas públicas, a través de la formulación de planes de acción circunstanciados, detallados, y bajo la forma de lineamientos y compromisos gubernamentales específicos y explícitos. La prioridad de aplicar los principios de derechos humanos también fue una piedra angular de las iniciativas de reforma de las Naciones Unidas a partir del año 1997. Y en este marco, las diversas agencias de Naciones Unidas adoptaron en el 2003 un documento de entendimiento común de las Naciones Unidas para el enfoque basado en derechos humanos para la cooperación y el desarrollo. El trabajo en el ámbito de Naciones Unidas en relación a la incorporación del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas no terminó allí, ha sido una constante, se extiende hasta el presente, lo que puede verificarse en el trabajo de buena parte de sus agencias y además en la existencia de prácticamente resoluciones anuales del Consejo de Derechos Humanos relativas al tema que dan cuenta de la actualidad de estos desarrollos. También en el ámbito interamericano es posible identificar el carácter actual de esta perspectiva en la aprobación de un informe específico sobre políticas públicas con enfoque de derechos humanos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un par de años, en el 2018. Más recientemente, y como consecuencia de esta situación de la pandemia de COVID-19, se ha registrado en el marco de un uso generalizado de poderes de emergencia, aspecto que ha implicado en términos muy generales la adopción de una serie de restricciones justificadas en el derecho internacional y nacional de derechos y libertades. Como consecuencia de esta situación se ha planteado la idea por parte de múltiples organismos internacionales, la idea de que el enfoque de derechos humanos tiene un papel muy importante a jugar para pensar las políticas públicas y las formas de respuestas. Como les decía, prueba de esto es una prolífica actividad de organismos multilaterales, universales, hemisféricos, subregionales, lo que ha trascendido los espacios específicos de trabajo en materia de derechos humanos, lo que es obviamente más comprensible que los organismos de derechos humanos y que las personas que trabajamos en temas de derechos humanos consideremos que los derechos humanos son algo muy importante para abordar estas nuevas situaciones emergentes, es algo bastante obvio y predecible, pero este tipo de valoración de la herramienta de derechos humanos ha sido efectuada también por organismos de conducción política de espacios como las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos o del propio Mercosur. Este escenario de pandemia y pospandemia llega además en un momento en el cual se encontraba desarrollando una intensa crítica a los derechos humanos desde diversos ángulos, lo que me lleva de alguna manera a la segunda parte de esta presentación. Y no es que las críticas a la idea, a la normativa y a las instituciones de derechos humanos sean una novedad. El establecimiento de un régimen internacional de los derechos humanos ha tenido resistencias más o menos explícitas desde siempre. Lo mismo ha ocurrido con el desarrollo de una nueva institucionalidad o de políticas nacionales con enfoque de derechos humanos. No obstante, en la última década, los ataques a los derechos humanos, utilizando un poco la
la forma de referirse a este tema de Philip Alston, se han intensificado, incorporándose nuevas voces y enfoques a la discusión. Los ataques más actuales no se han circunscrito a un ámbito específico, desde algunos gobiernos, en el sector académico, desde algunas organizaciones religiosas o desde la sociedad civil, o en el mismo movimiento de derechos humanos, e incluso en el público en general, se han articulado diferentes críticas que desde distintos enfoques y con argumentos muy diversos han ido hacia la misma dirección, de establecer de alguna manera un cuestionamiento a la idea de derechos humanos y a sus instituciones. En los últimos años, además, se ha documentado la existencia de una importante literatura crítica, que desde diversos puntos de vista han profundizado, literatura académica, crítica, que han profundizado estos ataques, y cuestionando de si los derechos humanos todavía tienen futuro y si las técnicas mediante las cuales ellos han sido promovidos a nivel nacional e internacional conservan su validez. Tal como Beth Simons hace ya algunos años, en el 2014, expresó, se transformó en algo intelectualmente de moda en determinados círculos críticos afirmar que el movimiento de derechos humanos se encontraba en bancarrota. Considerando la diversidad de argumentos que se han desarrollado y los énfasis que se han puesto, voy a abordar de forma específica dos grupos de ellos. Por un lado, voy a hacer referencia a algunos argumentos orientados a cuestionar la legitimidad del derecho internacional de los derechos humanos y sus instituciones, y en segundo lugar voy a hacer referencia a algunas críticas que plantean el carácter inútil o hasta contraproducente de los derechos humanos. En relación al primer grupo de argumentos, uno puede verificar en el ámbito académico que existe un enfoque crítico tradicional sobre el régimen internacional de los derechos humanos que podemos identificar en términos generales con el pensamiento crítico. Es así que es posible observar un cuestionamiento al proyecto de derechos humanos en tanto ideología imperialista de carácter occidental y su implementación a través de la intervención humanitaria como una especie de nueva forma de neocolonialismo. Asimismo, los derechos humanos internacionales se los ha calificado como una forma de dominación y colonialismo servil a intereses de un orden social capitalista, colonialista y sexista dominante. Entre quienes desarrollan este tipo de planteos existen autores que no argumentan a favor de un rechazo de plano a la idea de derechos humanos, sino que postulan la necesidad de proyectar una otra forma de concebir los derechos humanos. Herrera Flores, de Sousa Santos son algunos de los autores que, yendo en esta línea de pensamiento, han tenido una gran difusión en la región. Esto además es manifestado explícitamente en algunos textos muy un texto, buena parte dedicado al pensamiento de Herrera Flores. Manuel Gándara expresa que al considerar sería irresponsable plantearse sin más el abandono de la narrativa de los derechos humanos, y plantea la necesidad de pensar las condiciones para su reconstrucción desde una perspectiva emancipadora, esta idea de una nueva perspectiva de los derechos humanos, de repensar, reinventar los derechos humanos, está muy presente en estas líneas de pensamiento que tienen una actualidad muy importante. El libro de Gándara es del año 2019, es del año pasado. Más allá de los cuestionamientos que se han hecho a muchas de estas ideas sobre el carácter abstracto y sobre la operatividad de estas ideas, algunas preguntas que me parecen necesarias plantear tienen relación con la vigencia de este tipo de planteos. Entonces uno se podría plantear si en la actualidad es ese otro régimen alternativo el que está a la vuelta de la esquina. Lo que quiero decir es que la premisa de Boaventura de Sousa Santos, de que hoy es innegable la hegemonía de los derechos humanos como lenguaje de la dignidad humana,
podría ser objeto de un nuevo examen pensando en el presente y en el contexto actual. Estas preguntas me llevan a pensar otras interrogantes un poco más reflexivas, que de alguna manera son su consecuencia. Una primera sería qué tan hegemónica es la hegemonía de los derechos humanos, o mejor aún, qué tan hegemónica es y ha sido la hegemonía de los derechos humanos para los que vivimos en esta región del mundo. Esta idea de un régimen internacional de los derechos humanos hegemónico, con grandes poderes y recursos ilimitados a la hora de transformar la realidad, es un postulado recurrente en muchos de estos posicionamientos críticos. Voy a hacer referencia específicamente al pensamiento de David Kennedy. David Kennedy en el 2013, en un artículo que de alguna manera revisitaba un artículo suyo posterior, llegó a argumentar de que las voces que defienden los derechos humanos son cada vez más poderosas en el escenario internacional, planteando muchas veces los términos en los que se ejerce el poder mundial y en los que se planean y se pelean las guerras, planteando también de que los derechos humanos han puesto a un lado a la economía en las agencias de desarrollo, las cuales hoy, en vez de gastar millones en represas y carreteras, actualmente los gastan en reforma judicial y fortalecimiento del Estado de Derecho, planteando también que los derechos humanos de alguna manera coparon en el mundo académico, transformaron en una especialidad académica, no solo en las facultades de Derecho, sino también en las escuelas de Sociología, Psicología, Filosofía, Ciencia Política. Todo esto para terminar señalando su preocupación porque la revolución de los derechos humanos puede haber sido una distracción o un retraso, un proyecto de status quo, de legitimación y una opción de carrera dentro del establishment para quienes de otro modo hubieran contribuido a una nueva política global. Este tipo de argumentos son especialmente extraños, sobre todo porque parecería que estarían argumentando de que el mundo se ha perdido grandes líderes transformadores que podrían haber dado lugar a mayores estándares de justicia social, etcétera, por culpa de los derechos humanos. Estos grandes líderes habrían sido contratados por alguna organización del movimiento de derechos humanos o algún organismo internacional y se habrían transformado en una especie de burócratas. Es como bastante extraño este tipo de argumentos. Este es solo un ejemplo de muchas críticas que parecen colocar al régimen internacional de los derechos humanos en un lugar un tanto irreal, pero de extraordinaria relevancia, para luego predicar su fracaso. Cuestionar estas ideas para mí no implica desconocer la realidad. No vivimos en un mundo en el que estén asegurados los derechos humanos más elementales para una enorme cantidad de personas. Tampoco implica desconocer los impactos de la desigualdad, la pobreza, la desigualdad de género y demás, la existencia de una crisis humanitaria internacional de gran escala vinculada al fenómeno de la movilidad humana, o dejar de considerar las terribles consecuencias que puede acarrear para las personas la situación de pandemia y pospandemia por la que estamos atravesando. De alguna manera, si los derechos humanos consisten en que todas las personas vivan con dignidad, estamos muy lejos de que eso sea una realidad. Mi exposición no pretende desconocer estas realidades, las que además, si son conocidas, y si han sido y están siendo documentadas, es en gran medida por el trabajo del movimiento de derechos humanos, de sus organizaciones, de las instituciones internacionales, intergubernamentales y nacionales de derechos humanos. Y eso me parece que es algo importante para considerar en el marco de este debate. Pero como les decía, además de ciertos ataques a la legitimidad de los derechos humanos, se han planteado una serie de críticas tendientes a considerar a los derechos humanos como inútiles o contraproducentes. Algunos académicos han formulado fuertes ataques al derecho internacional de los derechos humanos, sus instituciones y movimientos, argumentando de que no hay ningún progreso a través de los derechos humanos, y han expresado que nos encontramos ante los últimos días de los derechos humanos, para utilizar la frase que da título al libro de Hopgood, que es un libro del 2013, o el ocaso del derecho internacional de los derechos humanos, también para hacer lo mismo con el libro de Posner del 2014,
o la necesidad de pensar un derecho internacional en la era post-derechos humanos, o plantearse, analizar el discurso de los derechos humanos en términos de identificar las patologías y los dilemas. Todo además en el marco de un casi obsesivo interés en reescribir la historia de los derechos humanos y especular en torno a su futuro. Entre los autores más recientes, me gustaría referir brevemente a Samuel Moyn, que con su libro No es suficiente, Derechos Humanos en un mundo desigual, que es del 2018, ha tenido un notable impacto en el debate más reciente, además de ser uno de los autores más interesantes y de los que más recomiendo su lectura. Este autor, cuya mirada se encuentra centrada en la experiencia estadounidense y en su política exterior, sobre todo en este texto, tiene otros textos anteriores donde tiene una visión más amplia, comienza sosteniendo que la aparición de los derechos humanos ocurre en la década de 1970, este es un punto común con muchos otros autores, aspecto que relaciona con la configuración del modelo neoliberal, y en este marco Moyn sostiene que si bien los derechos humanos contribuyeron a sensibilizar a la humanidad sobre cuestiones socioeconómicas graves como la pobreza, el hambre, la indigencia, junto con las consecuencias de las terribles represiones de estados autoritarios y totalitarios, no han contribuido a hacer visible a la crisis de los estados de bienestar y el estancamiento de las clases medias, por ejemplo. Y al centrarse en la idea de protecciones suficientes, lo que implica de alguna manera una provisión mínima de prestaciones o un piso mínimo de derechos o de protección, las normas y las políticas de derechos humanos han desatendido aspectos que refieren a la justicia distributiva. En su opinión, esta atención selectiva de la política de derechos humanos hacia una provisión mínima de las cosas buenas de la vida, por utilizar la expresión que él utiliza, los ha vuelto inofensivos para un sistema que a veces, tolerando ese objetivo, se ha dedicado de manera infalible a favorecer la acumulación de riqueza en muy pocas manos. Este autor, antes de que llegara la era de los derechos humanos, los sueños de igualdad eran tomados muy en serio, tanto a nivel nacional como mundial, y que la era de los derechos humanos ha provocado que se olvide la pertinencia a la justicia más allá de la suficiencia. Todo esto para concluir que los derechos humanos deben ser considerados en una perspectiva adecuada, ni ser idolatrados, ni ser aplastados, para reconocer el verdadero alcance de la actual crisis moral que atraviesa la humanidad y la verdad del fracaso del proyecto de los derechos humanos, de modo de poder inventar otros ideales y otros movimientos superadores de esta idea de los derechos humanos. El planteo parece atractivo y la lectura de este autor es muy agradable, pero a mí me lleva a plantearme algunas preguntas. La primera es, ¿cuándo el derecho internacional de los derechos humanos fue un programa revolucionario para acabar con la acumulación de la riqueza? ¿O cuándo el derecho internacional con sus condiciones de producción o ejercicio fue algo parecido? Parecería que además de recurrir a la idea de la existencia de un régimen internacional de derechos humanos hegemónico con poderes y recursos ilimitados a la hora de transformar la realidad, muchos de estos argumentos críticos parecen desconocer algunas características y complejidades del derecho internacional. En ese sentido, me planteo la idea de realizar algunas reflexiones situadas al igual que las reflexiones de muchos de estas personas que han desarrollado algunas de estas críticas. Buena parte de la discusión más reciente, tal como se ha observado, tiene como protagonistas a personas que se desempeñan profesionalmente en el ámbito académico de Europa o de Estados Unidos, y esta característica, desde mi opinión, lejos de constituir un aspecto de poca relevancia, es algo que podría explicar algunos de los argumentos utilizados e incluso la mirada que se desarrolla en torno a la historia de los derechos humanos. En muchos casos se trata de reflexiones situadas que, aun cuando hacen referencia a otras realidades, lo hacen a través de una mirada a veces parcial y en otros casos con una profundidad relativa. Yo creo que profundizar sobre las diferencias entre pensar y trabajar en temas de derechos humanos en esta parte del mundo
y en aquellos países puede ser un ejercicio interesante para hacer en otra oportunidad, sé obviamente esta exposición. No obstante, me voy a detener a poner un único ejemplo de las implicancias de pensar estos temas desde esta parte del mundo, y lo voy a hacer teniendo en cuenta mi nacionalidad, mi actual inserción profesional y el contexto de esta actividad. Cuando Samuel Moyn se refirió a que los derechos humanos no son tanto una herencia para preservar, sino una invención para rehacer o incluso dejar atrás, en su libro La última utopía, una historia de los derechos humanos, en el 2010, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos de Mercosur había sido creado el año anterior, estaba iniciando su primer año de gestión. En ese año, en Uruguay, aún no existía la Secretaría de Derechos Humanos en la Presidencia de la República, ni se había puesto en funcionamiento la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, y en la Universidad de Buenos Aires, la recién creada Maestría de Derecho Internacional de los Derechos Humanos comenzaba a cursar, en la recién creada maestría, perdón, comenzaba a cursar su primer cohorte. La región se encontraba, por lo tanto, iniciando la construcción de una nueva institucionalidad de políticas públicas en derechos humanos, iniciando sus principales universidades, la profesionalización a través de maestrías y de posgrados específicos para abordar la temática, y algunos autores ya estaban planteando la superación de este paradigma de derechos humanos para utilizar de alguna manera su propia conceptualización. No obstante lo expresado, también en el ámbito latinoamericano se han planteado críticas similares a las antes referidas. No quiero que mi exposición lleve a confundir de que se trata de críticas que se desarrollan de alguna manera en el norte global y que no son compartidas por académicos y académicas de Latinoamérica. Por ejemplo, Arias Marín se ha preguntado acerca de si los derechos humanos son efectivamente una barrera contra el abuso de poder y la dominación, un aliento a la resistencia o a la emancipación, o si por el contrario se han convertido en un instrumento de dominación, en una herramienta desmovilizadora, incluso mediante una justificación ideológica de nuevas formas y lógicas de intervención que legitiman nuevas formas de poder político, económico y militar en el ámbito global. Este texto de Arias Marín es del 2016. Y las críticas también se han dirigido en forma específica a las políticas públicas en derechos humanos. Adriana Esteves ha planteado que el enfoque de derechos humanos en la política pública presenta un problema serio en términos de defensa de las víctimas, porque la agencia política de los activistas es regulada para conducirlos a la despolitización de su movilización, y que cabildeo y la promoción de la política pública, al llevarse a cabo en espacios de negociación y de compromisos en vez de un espacio de antagonismo político, tiene como consecuencia que la relación con el Estado deja de ser política y pasa a ser gerencial. Esto como que a uno lo llevaría a pensar de que las políticas públicas en derechos humanos son una trampa desmovilizadora en vez de una conquista del movimiento de derechos humanos, y un aspecto indispensable para garantizar derechos. Evidentemente que la discusión en torno a estos temas tiene múltiples matices y una complejidad muy, muy importante que trasciende la geografía. Una cosa que me parece importante plantear en este punto de la exposición es la idea de la importancia de no albergar expectativas ingenuas cuando uno aborda estas temáticas. La idea de que el derecho internacional de los derechos humanos o las políticas públicas nacionales en derechos humanos puedan terminar con todos los males es bastante problemática, probablemente sea parte fundamental de todo este debate y de todo este problema. Volviendo a Beth Simons en el 2009, ella decía que el contexto político importa, ¿no? Una vez que comprendemos las posibilidades de la ley y sus límites, podemos estar en una posición mucho mejor para apreciar las condiciones bajo las cuales se puede esperar que el derecho internacional tenga efectos importantes en las prácticas gubernamentales y en la vida de las personas.
de alguna manera la expansión y el perfeccionamiento de los regímenes normativos de derechos humanos, junto con el establecimiento de mecanismos de protección nacional, regional e internacional, puede verse como una panacea, pero también, como vimos, puede verse como contraproducente. Pero de alguna manera ambos puntos de vista extremos distorsionan la realidad. Los derechos humanos no son neutrales, no son objetivos, son políticos, son controvertidos, son conflictivos. Detrás de los derechos humanos, como se ha dicho infinidad de veces, se encuentran las luchas que los originaron, pero el régimen internacional y las políticas públicas nacionales en derechos humanos, si bien son el resultado de este proceso de lucha, no son la materialización de las demandas, sino que son la materialización de los acuerdos negociados entre los diferentes países o dentro de los mismos países en el contexto y como consecuencia de esas luchas. Dado que la lucha es el núcleo de trabajo de los derechos humanos, las estrategias y las tácticas que se utilizan son herramientas fundamentales a considerar, pero en esta exposición yo no me he centrado en esa temática, sin perjuicio de lo cual me parece importante plantearlo como quizá una consecuencia necesaria para mencionar a la hora de tratar de plantear la complejidad de esta temática y de sus discusiones. Es evidente que el derecho internacional de los derechos humanos expresa mucho más que un conjunto de valores humanitarios consensuados y que incluye negociaciones políticas y luchas de poder. Esta es una característica de todo el derecho internacional, no del derecho internacional de los derechos humanos, y los instrumentos en los que se basa dicho régimen son negociados en espacios políticos internacionales por funcionarios que revisten la calidad de representantes de los intereses de los estados, y no se trata de desarrollos teóricos elaborados en el ámbito académico. Más allá, además, de la documentada relevancia de los actores no estatales en la política internacional, los estados nacionales y la idea de soberanía siguen siendo fundamentales para el derecho internacional, e incluso es posible que se hayan fortalecido en el marco de la reciente situación de la pandemia del COVID-19, sobre todo por el resurgir de las fronteras, de la idea de las naciones y cierto debilitamiento de algunos espacios multilaterales que han identificado algunos expertos y sobre los cuales han publicado ya algunos artículos. Las normas internacionales son el producto de esas negociaciones, y su vigencia, su suscripción, su ratificación depende del ejercicio de voluntades políticas. Esto parece una cuestión bastante básica, pero muchas de estas críticas y de estas discusiones parece que se pierde de vista que el propósito del derecho internacional es establecer un terreno de común entendimiento entre los estados, y que de alguna manera el derecho internacional de los derechos humanos implica obligaciones que se autoimponen los estados en el marco de espacios de debate y de confrontación, de discusión, de negociación. Todo esto se desarrolla en un ámbito complejo de hegemonías, bloques, alianzas, potencias. Son cuestiones que tienen que ver con la realidad de las relaciones internacionales, y es en este ámbito que los acuerdos son examinados, elaborados, y en los cuales son negociados los detalles de cada una de las obligaciones que asumen los estados, son creadas las instituciones, los mecanismos, etc. Como entrando un poco a las reflexiones finales de esta exposición, me interesa de alguna manera plantear que no he pretendido comunicar la idea de que cuestionar las reglas de gobierno que la humanidad ha creado en el marco del derecho internacional no sea importante. Por el contrario, considero de que se trata de algo importante, legítimo y necesario, que nadie puede dudar de la relevancia que desde distintas miradas aborde esta empresa, pero el peligro de dañar un sistema frágil sin una justificación también debe tenerse en consideración, en especial porque existen alternativas poderosas a los derechos humanos. Tampoco es un problema que se encuentre en discusión si los derechos humanos representan un camino equivocado hacia una libertad e igualdad más genuinas,
pero la comparación con un ideal imposible, sin expresar la alternativa, puede llegar a ser un ejercicio riesgoso, especial cuando se omite que el avance de la agenda de derechos humanos ha sido siempre un ámbito de fuertes restricciones políticas, financieras, en especial en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, y para la mayoría de los países de América del Sur, sin perjuicio de la existencia de divergencias entre las distintas realidades nacionales. Luigi Ferrajoli, hace ya más de una década, nos advertía que no debemos confundir problemas teóricos con problemas políticos. No presentemos, ¿no?, decía él, a los derechos humanos como utópicos y reales, ocultando cuestiones que tienen que ver con decisiones políticas, con diseño institucional y con un mundo de intereses específicos. Para los países de América del Sur, ni los derechos humanos internacionales fueron enteramente una imposición imperial del norte global. Existe una amplia bibliografía en relación a este punto, ni las críticas que desde allí se formulan son plenamente adecuadas o pertinentes a la región desde mi perspectiva. Esto no implica negar la existencia de un proyecto político global en la que las grandes potencias occidentales tienen papeles protagónicos, pero más allá de esta constatación, los derechos humanos en esta parte del mundo tienen una serie de valores específicos que no pueden escindirse de un pasado poblado de luchas, de organismos, de víctimas, de familiares de esas víctimas que se han organizado para denunciar violaciones de derechos humanos y que actualmente se organizan para luchar por los derechos humanos. El presente se encuentra muy lejos de estar exento de dificultades. En este sentido, debe ser pensar el futuro de derechos humanos desde esta perspectiva regional y en este nuevo escenario, un escenario con normas, con instituciones y con políticas públicas en derechos humanos que, como puse en el ejemplo que les mencioné hace unos minutos, hace unos años no existían, cuestión que no es ni específica del Mercosur, ni específica de Uruguay, ni de la UBA, sino que se generaliza a muchos otros ámbitos intergubernamentales, políticas públicas nacionales e iniciativas académicas. Si para poder superar las graves consecuencias que la pandemia y la pospandemia están teniendo y tendrán en las poblaciones, es indispensable pensar las respuestas estatales desde una perspectiva de derechos humanos, para enfrentar esos desafíos es necesario fortalecer las instituciones. Se requieren organismos de asistencia técnica jerarquizados y dotados de recursos, y también se requiere respetar la independencia y la autonomía de los organismos de control y de vigilancia. Pero los desafíos involucran también y especialmente a las propias instituciones y a quienes trabajamos en ellas. Esto implica el compromiso con aspectos básicos que hacen a la transparencia en la gestión pública y el desarrollo de modelos de trabajo que aseguren la eficacia del funcionamiento de las instituciones. Creo que estas reflexiones que escribí hace ya algunos meses no podrían tener mayor actualidad en estos días. Si la lucha por los derechos humanos ahora debe ser aún más estratégica y técnicamente solvente, y con argumentos basados en la evidencia, para dar esa lucha ahora existen muchas más personas que se han formado y que actúan profesionalmente en el ámbito de los derechos humanos, en el ámbito de las políticas públicas en derechos humanos, y esto implica que al tradicional activismo del movimiento de derechos humanos se le han sumado funcionarios y funcionarias que se desempeñan en estas políticas públicas de garantía de derechos, de vigilancia de los mismos, políticas públicas específicas para transversalizar el enfoque de derechos humanos en las acciones del Estado. Otro aspecto a considerar se relaciona con la existencia de una distancia entre las personas, las organizaciones que trabajamos en los temas de derechos humanos y quienes se desempeñan trabajando en el terreno. Esta ha sido también una crítica bastante importante a la situación actual, acusando de alguna manera a las instituciones de haber tomado demasiada distancia respecto de las poblaciones, han transformado de alguna manera
la profesionalización en el campo de derechos humanos, que en prácticamente todas las áreas del conocimiento es algo positivo, como en algo negativo. Y creo que este aspecto también tiene que ser abordado en estos nuevos escenarios de una perspectiva específica y en su dimensión política. Si las personas al organizarse no encuentran a los derechos humanos como una herramienta para formular sus reivindicaciones, esto es un problema para las instituciones de derechos humanos y para las personas que trabajamos en el ámbito de derechos humanos. Es un problema que afecta obviamente la legitimidad y el sentido del trabajo en esta temática. Por último, mencionar que la presencia de una mayor institucionalización y profesionalización del campo de los derechos humanos, tanto en el ámbito gubernamental como no gubernamental, nacional o internacional, lejos de representar un problema, debería ser considerado como una oportunidad. Esto no implica restar la importancia al activismo y al papel y al trabajo militante de los movimientos y las organizaciones sociales. Creo que el papel fundamental que ejercen las organizaciones de la sociedad civil en todas sus diferentes expresiones para llevar adelante la agenda de derechos e impulsar nuevos avances es algo absolutamente indiscutible. Pero la existencia de políticas públicas en derechos humanos, en la medida que se desarrollen contemplando a las organizaciones en el marco de procesos adecuados de consulta y planificación, yo creo que pueden contribuir al fortalecimiento de la expansión de la comunidad de derechos humanos y en definitiva de políticas públicas que puedan garantizar de mejor manera la dignidad humana. Todo esto podría además potenciar formas de involucramiento y de trabajo conjunto que contemplen distintos sectores sociales e instituciones públicas, no gubernamentales, sector privado, académicas, lo que puede propiciar una nueva forma de articular lo internacional con lo regional, con lo nacional. Creo que el gran reto futuro en estos escenarios tiene que ver con generar las formas de comunicar las iniciativas de política pública nacional, regional, subregional e internacional, y lograr de alguna manera resultados tangibles que puedan dar cuenta de la efectividad del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas y también del derecho internacional de los derechos humanos. Muchos investigadores, muchos académicos están abordando estas temáticas. Por razones de brevedad no puedo, como les decía, hacer un desarrollo más exhaustivo de algunas de estos trabajos académicos, solo mencionarlos, pero bueno, en mi opinión, en estas palabras finales, creo que no podemos permitirnos el lujo de ser pesimistas en estos momentos. Los derechos humanos, obviamente, desde mi perspectiva, siguen siendo la única alternativa racional a un futuro plagado de desafíos, y espero sinceramente que estas reflexiones y estos pensamientos, preguntas y estas respuestas que he ensayado en esta exposición puedan servir para alimentar discusiones futuras. Lamento mucho, la verdad, que no podamos tener intercambio. Muchas de las preguntas que formulé tenían más que nada la idea, el objetivo de provocar una discusión, un intercambio. La utilización de la plataforma YouTube en vez de la plataforma de Zoom ha perjudicado esto, bueno, además de no poder contar con la posibilidad de hacer este tipo de actividades presenciales, lo que tiene sus pros y sus contras, sobre todo porque muchas personas no se pueden trasladar, obviamente, a la Ciudad de Buenos Aires para una exposición de este tipo, pero me parece interesante de alguna manera plantear esta idea que hemos trabajado con el equipo, algún tipo de actividad que permita dar cuenta de estas problemáticas y actividades que permitan un mayor debate e intercambio
que verdaderamente en estos minutos finales estoy sintiendo que han faltado, más allá de que me puedo imaginar algunas impresiones y que seguramente voy a recibir. Ahora voy a leer los comentarios que hayan realizado y voy a de alguna manera tomar conocimiento y tener una recepción de lo que fue esta presentación para todos ustedes y todas ustedes. Así que bueno, muchas gracias. Quiero agradecer además especialmente, obviamente, a Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, obviamente a todo el equipo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos, que han trabajado apoyando la realización de esta actividad, difundiendo esta actividad. Si llegamos a tantas personas y tuvimos tantas inscripciones fue porque se hizo un enorme trabajo. Quiero mencionar específicamente a Melissa, que ha desarrollado un periodo muy fructífero de estancia a través de nuestro programa de visitantes voluntarios, y además, bueno, Cecilia Batemarco y Gastón, que han apoyado técnicamente y a través de la comunicación y la difusión esta actividad. Por último, me resta solo agradecer a la Secretaría Ejecutiva del Instituto, a Ariela Peralta, mi compatriota, que siempre está provocando, incitando el debate y la realización de actividades que permitan dinamizar este campo regional de las políticas públicas en derechos humanos en el cual nos desempeñamos. Muchas gracias a todos y a todas.